Me voy hasta Bolivia con Fabiola Chambi, ella es corresponsal de La Voz de América en Bolivia, editora en Conectas, este medio importante también de investigación a nivel Latinoamérica, y catedrática allá en Bolivia. Acá el debate está abierto sobre la elección de jueces. Fabiola, ¿cómo fue allá en Bolivia? Creo que es uno de los países en Latinoamérica donde también se aplicó la elección de jueces o magistrados. Fabiola, bienvenida a Proyecto Puente Sonora. Hola, Luis Alberto, un gusto estar nuevamente en tu programa. Evidentemente Bolivia es el único país que tiene esta experiencia y creo que podemos de alguna manera reflejar cómo ha sido la situación porque hemos tenido dos procesos, uno el 2011 y otro el 2017. Y estamos justamente en una discusión en este momento para definir cuándo se tendría que dar una tercera elección del Poder Judicial. Creo que es algo importante recalcar de inicio que el objetivo de este tipo de elección de voto popular, de voto directo, es precisamente reformar la justicia, que haya unas autoridades más probas, más adecuadas para la administración de justicia en un país. Y yo con toda certeza en este momento te podría decir que eso no ha sucedido. En esta experiencia de dos procesos previos podemos tener muchos aspectos para analizar. Por ejemplo, que en el primero, el del 2011, el 60% y en el del 2017 el 66% de los ciudadanos que acudieron a las urnas a votar por los magistrados, por los jueces, por las altas autoridades del Poder Judicial, prácticamente votaron por nulo o en blanco. Estamos hablando de un porcentaje muy alto que le quita legitimidad a estas autoridades. Ahora, se han escogido 26 cargos en 4, digamos, administraciones importantes en el país: Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental. Entonces, prácticamente el ciudadano ha tenido la posibilidad de escoger a estas autoridades, pero ¿cómo? Sin conocerlas en el fondo, porque ha abierto una papeleta en la que no sabía quiénes eran y por eso el resultado de esto ha sido votar nulo o en blanco. Este proceso previo de selección de candidatos lo realiza el Parlamento, la Asamblea Legislativa Plurinacional en Bolivia, lo que sería el Congreso en México, y pues se hace a través de una comisión, se elaboran una serie de requisitos, se revisa el currículum de cada uno de estos postulantes, pero hay algo que se tiene que tomar en cuenta, que hay una intromisión política en esta preselección y por eso es que en el fondo y al final de este proceso las autoridades no son autoridades de alguna manera legítimas. Es un proceso complejo que no ha tenido resultados y prueba clara de esto es que yo te puedo decir con absoluta convicción que la gente en Bolivia, incluso las autoridades, hasta el ministro de Justicia, han reconocido que hay una crisis muy profunda de la justicia. Es decir, una elección de voto popular no ha servido para reformar la justicia y para mejorar esto que es muy importante para la administración pública. 2 puntos. Dices, ¿hay intromisión política? ¿A qué te refieres? ¿De parte del Ejecutivo, de la presidencia en Bolivia o cómo está la situación? Como la Asamblea Legislativa, es decir, el Congreso, quienes tienen mayoría, al final son quienes van a elaborar una lista final, quienes definen quiénes van a ser los candidatos que van a aparecer después en la boleta, pues evidentemente se favorecen a candidatos que después podrían devolver ciertos favores al Poder Ejecutivo. Y eso ha ocurrido en Bolivia en el tema, por ejemplo, de la reelección del expresidente Evo Morales, ¿no? Entonces, ese tema de que no haya independencia de la justicia, creo que es uno de los factores más delicados cuando se trata de este proceso de voto popular, porque al final quienes están tomando la decisión previa, quienes están de alguna manera hasta inflando ciertos requisitos, favoreciendo ciertos candidatos, son quienes tienen el poder político y quienes están con una mayoría en el Congreso, en el caso considerando que sea México. Ese es uno de los mayores riesgos y ese es uno de los mayores problemas en Bolivia, la falta de independencia de la justicia. Se ve todos los días. Entonces, si corremos este riesgo, si tenemos esta posibilidad de que los jueces sean prácticamente, digamos, títeres o de que favorezcan a ciertos intereses políticos, pues es un proceso que no está sirviendo para el fin legítimo, que es tener autoridades
que realmente sirvan a la gente y no al poder político, al poder de turno. En el combate a la delincuencia, no sé, en lo que se refiere a la impunidad, no se ha reflejado tampoco, es decir, que bajen las tasas de impunidad, que haya más sentencias. En eso, en las numeralias, ¿qué dicen los números? No, lamentablemente no. Incluso yo te podría decir que con algunos trabajos de investigación que hemos hecho, que varios apuntan justamente al tema de la justicia, porque hay una debilidad muy grande. Se ha evidenciado un consorcio corrupto de jueces, de abogados, hace no mucho, hace un par de años, en el que por dinero, por incluso bebidas, es un caso muy escandaloso, se limpiaban condenas de 30 años a feminicidas. Se han descubierto casos muy escandalosos, se favorecen a delincuentes. Las noticias, como te digo, son diarias de malos administradores de justicia, de que la impunidad realmente es uno de los mayores problemas. Se ha tratado de plantear desde el Poder Ejecutivo, en este caso ya en el gobierno del presidente Arce, cumbres como para resolver. Esto también viene como arrastrado desde el expresidente Morales, ¿no? Un tema de, a ver, intentemos plantear salidas, hagamos cumbres, pero es que no resulta, porque quienes administran la justicia siguen supeditados al Poder Ejecutivo. El ministro de Justicia en este momento, Iván Lima, es sumamente criticado por estos temas. También ha habido mucho favorecimiento en situaciones bastante delicadas de la actividad política de Bolivia. El ciudadano común, yo creo, Luis Alberto, es importante entender esto, el ciudadano común lo sabe y lo siente cuando acude a presentar una denuncia por un caso simple, por ejemplo, un caso de violación en febrero, y hasta ahora no tiene una respuesta, y el agresor sigue en la calle y no hay justicia, y te lo dicen muy claro, ¿no? No hay justicia para el pobre, no hay justicia para quien no tiene plata, y no hay justicia para quien no puede comprar a las autoridades para que le resuelvan el caso. Esto es real y es muy difícil. Me ha tocado recoger estos testimonios, me ha tocado seguir investigaciones que ahondan en esta crisis, y es eso. Lamentablemente Bolivia vive una crisis judicial y que realmente no creo que se pueda resolver con unas próximas elecciones que aún tampoco tienen fecha definida. Y se gasta mucho en la elección de jueces, por ejemplo. Es una elección como cualquier otra. Como cualquier Estamos otra. hablando de impresión de papeletas, de convocatoria. Los postulantes, por ejemplo, no pueden hacer propaganda por sí mismos, ni una familia les puede hacer propaganda. Entonces uno dice, entonces, ¿cómo los conozco? ¿Cómo el ciudadano va, abre la boleta y vota por ellos? Es una, digamos, promoción institucional la que se realiza, pero en el fondo es otro proceso electoral. Y si en este momento no está definida la fecha para estas elecciones, es también porque en Bolivia, recordemos, el próximo año tenemos una elección presidencial clave y tenemos de por medio una elección de primarias. Entonces, como tenemos dos procesos muy cerquita, en este momento no tienen cómo poner en medio de esto las elecciones judiciales, cuando se supone que deberían ser prioridad. Entonces, tenemos 3 procesos electorales que en este momento no se saben cómo acomodar en el calendario. Y por eso estamos en este problema, por eso la Asamblea Legislativa está totalmente confrontada, hay peleas todos los días por tratar de resolver este tema de la fecha de las elecciones judiciales. Se está tratando de tal vez como eliminar uno de los procesos. O hay elecciones judiciales o hay elecciones primarias, pero o sea, realmente si lo ponemos en perspectiva, esto es un tema muy complicado en general para el futuro del país, el futuro político de Bolivia. ¿Cómo ves en México lo que está ocurriendo entonces? ¿Que sería un error que aquí hiciéramos lo mismo? Mira, los contextos siempre son diferentes, ¿no? Sí. Pero con la experiencia y como te relato, creo que este proceso así, tal cual, no ha resultado. Ha sido un fracaso, y siendo Bolivia el único país que maneja este sistema, creo que es un referente a tomar en cuenta. Además, algo que podría ser una similitud entre México y Bolivia es el hecho de que hay una mayoría del poder en este momento. Morena, el MAS en su momento, ahora también tenían una mayoría, una forma de controlar esto. Y es lo que te decía, ¿no? ¿Hasta qué punto se permite la intromisión del poder político en la elección, en la preselección de los candidatos? Cuando un partido tiene más poder o tiene un poder más hegemónico,
siempre hay un riesgo de que la democracia quede debilitada, de que el proceso no sea legítimo. Y ese creo que es un riesgo que deberían tener en cuenta los mexicanos en este momento. Entonces dices, en las estadísticas, el comportamiento, la corrupción ahí aumentó, no disminuyó el índice de impunidad, todo lo contrario. Es decir, se complicó más la situación en Bolivia en cuanto a la elección de jueces, que viene desde el 2011, 2017. ¿Y cuándo va a ser la siguiente elección? Con la presidencial que viene, ¿se van a elegir a jueces también, se supone? Es lo que te decía, que aún no hay fecha. No hay fecha. Porque como tenemos, exacto, como tenemos estos dos procesos, las primarias y las presidenciales, no están encontrando como un espacio para, ok, pongamos las elecciones, porque tiene que haber convocatoria, es un calendario electoral riguroso, y es por eso que se están peleando en este momento, ¿no? Entonces, a tu pregunta, hay crisis. Si el objetivo de esta elección popular del Poder Judicial era reformar la justicia, no ha sucedido, y la prueba es que Bolivia está viviendo una crisis de justicia desde hace muchos años. Bueno, pues seguiremos la huella. Te agradezco mucho. Es muy importante, Fabiola, tu testimonio, porque hemos estado escuchando aquí voces a favor y en contra desde que inició el debate y esto apenas empieza. Gracias y buenos días. Saludos hasta Bolivia. Un gusto. Buen día.